El fracaso no es más que un resultado distinto al que esperábamos. Es un desvío en el camino, no el fin del viaje. Pero aquí está el detalle. El fracaso no es un monstruo real. Es una creación de nuestra mente, una proyección de nuestros peores miedos y fantasías. Como decía Mark Twain, he tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron. Y así es el miedo al fracaso. Un problema que aún no existe, pero que ya nos está causando dolor. Pero, ¿por qué duele tanto? Porque el fracaso no solo es un resultado, sino una herida en nuestro ego. Nos enfrenta a nuestras inseguridades, a nuestras dudas, a esa parte de nosotros que teme no ser lo suficientemente buenos. Carl Jung decía, no te defines por lo que logras, sino por lo que superas. Y el miedo al fracaso es, en el fondo, el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, a descubrir que tal vez no somos tan invencibles como nos gustaría creer. El fracaso es solo una parte natural del proceso de aprendizaje, como caerse cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta. Sin embargo, hay algo paradójico en todo esto. El fracaso es inevitable. Es parte de la vida, tan natural como respirar. J.K. Rowling, antes de ser la autora de Harry Potter, fue una madre soltera que vivió en la pobreza y recibió rechazo tras rechazo de las editoriales. En su famoso discurso en Harvard dijo, el fracaso es tan inevitable como la muerte. Lo que importa es cómo lo enfrentas. Y ahí está la clave. No se trata de evitar el fracaso, sino de aprender a bailar con él. El miedo al fracaso nos paraliza porque nos hace creer que el error es el final. Pero, ¿y si en lugar de verlo como un callejón sin salida, lo vemos como una puerta? Una puerta que nos lleva a un lugar nuevo, a una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. Cada fracaso es una oportunidad para ganar experiencia, para entender mejor el mundo y, sobre todo, para entendernos mejor a nosotros mismos. ¿Y si el verdadero fracaso no es caer, sino quedarse en el suelo? ¿Y si el mayor error es dejar que el miedo nos impida intentarlo? El único hombre que nunca comete errores es el que nunca hace nada. Y es cierto. La vida no es un examen que debamos aprobar con nota perfecta. Es un viaje lleno de altibajos, de aciertos y desaciertos, de risas y lágrimas. Y en ese viaje, el fracaso no es el enemigo, sino el maestro. El problema es que nuestra cultura nos ha enseñado a ver el fracaso como algo negativo, algo que hay que evitar a toda costa. Pero, en realidad, el fracaso es solo una opinión. Depende de cómo lo mires. ¿Es el fracaso un obstáculo? ¿O es una oportunidad para aprender, crecer y mejorar? Uno de los mayores problemas del miedo al fracaso es que está íntimamente ligado a nuestra autoestima. Cuando tenemos miedo de fracasar, en realidad tenemos miedo de que el fracaso nos defina. Si no lo logro, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensaré de mí? Y ahí es cuando el miedo se convierte en una bola de nieve. Nos da miedo fracasar, nos paralizamos, no lo intentamos y entonces nos sentimos peor con nosotros mismos. Es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo le hacemos para dejar de tenerle miedo al fracaso? Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar. Cambia tu perspectiva. En lugar de ver el fracaso como algo negativo, intenta verlo como una oportunidad para aprender. ¿Qué te enseñó este error? ¿Cómo puedes usarlo para mejorar? Desafía tus creencias. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar si fracaso? Y luego pregúntate, ¿y qué es lo mejor que podría pasar si lo intento? A menudo, el miedo al fracaso es peor que el fracaso en sí. Celebra el esfuerzo, no solo el resultado. En lugar de enfocarte en si lograste o no tu objetivo, celebra el hecho de que lo intentaste. Como decía Theodore Roosevelt, el mérito no es del crítico, sino del que está en la arena, luchando y esforzándose. Practica la autocompasión. Trátate con la misma amabilidad con la que tratarías a un amigo que está pasando por un momento difícil. Recuerda que todos fallamos y que está bien. Al final, el miedo al fracaso es solo eso, miedo. Y el miedo, aunque incómodo, no tiene por qué controlarnos.
Así que la próxima vez que el miedo al fracaso te visite, recuerda esto. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser valiente. Valiente para intentarlo, para equivocarte, para levantarte y volver a empezar, porque al final, el fracaso no define quién eres, sino quién puedes llegar a ser, porque al final, la vida no se trata de no caer, sino de levantarse cada vez que lo hacemos.